Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report desde la maravillosa Canadá. ¿Lo notan? Yo desde luego sí. Es un país maravilloso. Max, tengo una cosa que decirte. Nada más acabar la entrevista con los responsables de BitGold y de Gold Money, cuando ni siquiera te habías quitado el traje que llevas puesto desde que estamos en Toronto, es decir, toda la semana, dejaron un paquete para ti. ¿Qué es? Míralo, es de Gold Money. A ver. ¡Anda! Sí, es una tarjeta de prepago de Gold Money. Una tarjeta de débito. Parece hecha de oro. Una tarjeta de débito que equivale a dinero en efectivo. Insisto, de débito, no de crédito. No lleva asociada deuda alguna. ¡Qué bonita! Puedes tirarla. Ahí va. En fin, ya que hablamos de deuda, Me has hecho ponerme triste con eso de hablar de deuda. Deuda. ¿te acuerdas de lo que decíamos en el episodio anterior que grabamos también en Toronto sobre la burbuja inmobiliaria? Pues resulta que lo que está al otro lado de esa burbuja es la deuda. Hoy vamos a hablar de sus efectos sobre el balance general de las familias. Recordemos que vivimos en una sociedad de consumo, y en una sociedad de consumo las familias son unos importantes consumidores de los bienes que supuestamente se fabrican por todo el mundo. ¿Ah, sí? Eso parece. La relación entre deuda e ingresos de los canadienses cae hasta $1,65 de deuda por dólar de renta. Y encima lo presenta como una buena noticia, Max. El Instituto Nacional de Estadística canadiense anunció el pasado martes que en los primeros 3 meses del año, la relación entre la deuda y la renta disponible fue del 165,3% frente al 165,4% del cuarto trimestre del año pasado. Hay quien celebra este minúsculo desapalancamiento. Sin embargo, nos encontramos en el mayor nivel en el que jamás hayamos estado, afirmó en una entrevista a Lori Campbell, directora general de Credit Canada Debt Solutions. No creo que esa pequeña bajada deba reconfortarnos en absoluto. A los canadienses la deuda les da igual. Esa es la magia de esta sociedad. ¿Y eso por qué? Porque habrá tantos estadounidenses que intenten escapar de la catástrofe que provocará Trump, que podrán cobrar $50,000 o $100,000 a cada ciudadano de Estados Unidos que quiera conseguir un pasaporte. Con que hubiera 10, 15 o 20 millones de estadounidenses dispuestos a ello, Canadá saldaría sus deudas en solo 3 meses. A mí, desde luego, me interesa. Es una buena solución financiera. De hecho, acabas de darme una idea para el próximo episodio, en el que hablaremos de las políticas de Trump. Pero bueno, volviendo a la deuda de las familias, un experto en deuda, como es Steve Keen, y que comparte el argumento de Jaime Minsky, distingue entre 3 tipos de deuda: deuda pública, deuda corporativa y deuda de las familias, siendo esta última la más importante de todas y la que genera situaciones económicas más frágiles, no la deuda pública ni la de las empresas. Las familias canadienses podrían cobijarse en los refugios de los estadounidenses que vendrían aquí. Lo que pasa es que los estadounidenses están igual de endeudados. Fíjate en lo que dice el Instituto Nacional de Estadística canadiense. Los niveles de deuda y de renta en Canadá aumentan al mismo ritmo. Aquí hay algo singular, y es que deuda e ingresos crecen exactamente en la misma proporción. Eso es lo único que hay en la economía canadiense. Nada de puestos de trabajo ni de creación de riqueza. En cambio, lo que sí que hay es deuda, y esa deuda se traduce supuestamente en ingresos. No tiene mucho sentido. Tener toda esa acumulación de deuda carece del más absoluto de los sentidos. El caso de Canadá no es distinto al del resto de países del mundo. Todos tienen las mismas políticas, la misma orgía de deuda, la misma pérdida de libertades por culpa de ese gran endeudamiento. Lo de Canadá solo es un ejemplo más. Vamos a pasar al siguiente titular que te demostrará, Max, que el caso de Canadá sí que es distinto al de otras economías. El otro problema de Canadá, la deuda de las familias, se sitúa en niveles récord. Vamos a ver el siguiente gráfico que representa la relación entre la deuda y los ingresos de las familias en los países del G7. El punto gordo y redondo que ves ahí dibujado sobre cada barra es el nivel del año 2000, lo que demuestra todo lo que ha aumentado la deuda. Por cierto, recordemos que, según el profesor Steve King, uno de los factores más importantes de la deuda es el índice de acumulación. Pues bien, Canadá es donde más deprisa crece la deuda. Solo el Reino Unido le hace sombra.
¿Y qué tienen en común esas dos economías en comparación con las de Estados Unidos, Japón, Italia, Francia y Alemania? ¿Cuál crees que es el dominador común, Max? ¿Mark Carney? Mark Carney y... ¿Una burbuja inmobiliaria? Exacto, porque la deuda de las familias equivale a desigualdad y fragilidad. Canadá es el país donde las familias acumulan deuda a un ritmo mayor. En el último episodio hablábamos del precio de la vivienda y de la sensación que tiene la gente de que el aumento de los precios en el mercado inmobiliario es bueno. Pues bien, aquí tenemos las contrapartidas de esas políticas de subida de precios que tanto gustan a gobiernos y bancos centrales. El constante incremento de la deuda no solo en Canadá, sino también en el Reino Unido, donde además de a Mark Carney tienen a George Osborne, que con su plan de ayuda a la adquisición fomenta que las familias contraigan más deuda de la que pueden permitirse. El gobierno ayuda a los ciudadanos a endeudarse porque sabe que ningún banco en su sano juicio les concedería una hipoteca por no disponer de los ingresos necesarios para pagarla. Como digo, estas son las contrapartidas de este aumento del precio de la vivienda que tanto impulsa al PBI. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no percibo ningún cambio en la tendencia mundial. El planeta entero sigue endeudándose hasta las cejas. Es cierto, pero en esta economía el aumento de la deuda es especialmente grave. Siempre se dice que la economía canadiense es muy estable, que tiene un sistema bancario muy saludable, o al menos mucho más que el del resto del mundo. Pues bien, vamos a ver este gráfico sobre la relación entre la deuda de las familias y su renta disponible, que no deja de subir. O sea, que los ingresos de las familias no son suficientes para mantener su estilo de vida. Este gráfico pone de manifiesto la inflación real de los productos de primera necesidad como los alimentos, la energía o el agua, cuya evolución sigue el precio del oro. Por tanto, este es el costo real de estas políticas. Y ya que hablamos de deuda, quisiera señalar que a pesar de que sus ingresos disminuyen, los canadienses se endeudan con sus propios bancos para comprar viviendas dentro del propio país, contrariamente a lo que sucede con los chinos, que se endeudan igual, pero para comprar viviendas fuera de su país, también en Canadá. Y yo creo que el gobierno los anima a hacerlo. Al menos esa es mi teoría. Y aprovecho para presentarla en Kaiser Report. El gobierno chino sabe que la inversión inmobiliaria permite asegurar activos en un posible mundo post-Bretton Woods, en el que pudieran desaparecer las divisas. China tiene todo el oro y sus ciudadanos no dejan de comprar activos por todo el mundo, por lo que todas esas deudas habrá que pagárselas al gigante asiático. Está claro. Has hecho un análisis preclaro de la situación. La economía canadiense puede ser más frágil de lo que creen muchos analistas. Pero bueno, yo insisto en lo que decía antes. Estamos hablando de un problema a nivel mundial. Canadá tiene un enorme problema con la deuda que se dispara hasta niveles desorbitados con la complicidad de los bancos centrales, mientras los ciudadanos permanecen ajenos a esta situación. Lo que pasa es que en algún momento se hará a la luz y cada país acabará reaccionando a su manera. Ya que estamos en Canadá, Max, me gustaría que aprovecháramos para hacer un análisis de la situación global del país. Los expertos suelen alabar el milagro canadiense y la fortaleza de sus bancos y su economía, que no deja de crecer y ha sobrevivido a la crisis financiera. Y además, creen que esa idea de que el aumento del precio de la vivienda se traduce en un incremento de la riqueza, que compensa la falta de puestos de trabajo y de crecimiento de los ingresos reales es factible, cuando está claro que no lo es. Y es que cuando la deuda alcanza ciertos niveles, la economía deja de ser sostenible. Vamos a volver a la primera noticia sobre la relación entre deuda e ingresos que ha calculado el Instituto Nacional de Estadística canadiense. Aunque el precio de sus activos también pueda estar aumentando, las cifras demuestran que los canadienses deben prácticamente la misma cantidad de dinero que mueve la economía. Ya lo vimos en el 2007-2008, cuando el balance general de los bancos superaba con creces el PBI de los países a los que pertenecían, lo cual hizo que hubiera que rescatarlos y que ahora tengamos los intereses en el 0% e incluso en niveles negativos.
Ahora nos encontramos en una situación parecida, solo que la deuda que se ha trasladado a las familias es todavía mayor. Sí, y tiene que haber una reacción. En otras palabras, podemos pasarnos el día hablando de esta calamidad, denunciando la enorme carga de deuda que tienen los canadienses, las falacias de su economía, las políticas fracasadas del Banco Central, la ambivalencia de los medios o la complicidad de los políticos, que por muchas cosas que digamos no pasará nada hasta que todo salte por los aires y estalle una crisis. Entonces saldrán y dirán que van a solucionar el problema utilizando las mismas herramientas con las que lo han provocado. Emitirán más moneda, acudirán al FMI y al Banco Mundial y entonces se pondrán a bailar y a cantar. ¡Oh, Canadá! A lavar la deuda toca. Porque los Maple Leafs jamás ganarán la copa. No la volverán a ganar nunca. ¡Retírense de una vez! En definitiva, si los instigadores de la deuda, los bancos centrales y los participantes en esta locura quieren seguir endeudándose y desestabilizar su economía, existen sistemas monetarios alternativos como el Bitcoin, Bitgold o Gold Money. Así es. Protéjanse de los banqueros centrales y de sus pérfidos métodos. Los esperamos en la segunda parte con mucho más. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de volver a hablar con Royce Buck y Josh Crump de Bitgold y Gold Money. Bienvenidos de nuevo, señores. Gracias por invitarnos de nuevo. Hola. Estábamos teniendo una conversación muy interesante que me gustaría retomar en un aspecto que el otro día mencionábamos de pasada y sobre el que hoy me gustaría insistir algo más. Decían que observando el comportamiento de los usuarios se han dado cuenta de que cuando el precio del oro sube, la gente no se lo queda, sino que lo vende. Mientras que cuando el precio baja, sí que lo acumula. Tiene sentido, la gente sabe lo que hace, trabajan duro, invierten lo que ganan en oro, quieren una rentabilidad por él y si está alto lo venden. ¿Les sorprende? Karl Popper decía que todas las teorías científicas acaban por demostrarse. Pues bien, una de las teorías más vanagloriadas por los partidarios del oro es la ley de Grisman, que establece que el dinero malo siempre acaba expulsando al bueno. Y precisamente esa teoría es la que utilizaba mucha gente para criticar nuestra plataforma y decir que nadie en su sano juicio gastaría su oro jamás. Lo que pasa es que ese punto de vista se ha elaborado desde el prisma de una divisa fiat muy fuerte, mientras que nuestro enfoque ha consistido más bien en recomendarle a la gente esperar a que los ciudadanos empiecen a gastar su oro. Sin embargo, lo que hemos descubierto, y ha sido una absoluta sorpresa incluso para nosotros, es que claramente los usuarios gastan más oro los días en los que el precio sube que en los que baja. Han gastado en oro bastante más de 10 millones de dólares, puede que hasta 20, de riqueza acumulada mediante sus respectivas divisas fiat. ¿Es una forma de que la gente pueda establecer su propia norma del oro? Es exactamente eso. Los partidarios del oro están a favor de volver a la norma del oro, pero mientras siguen acumulando oro hasta que se produzca un acontecimiento relacionado con la divisa y el gobierno los autorice a ello. Es curioso. Y para aquellos a los que les preocupe el régimen fiscal de las operaciones que hagan con el oro, vamos a exponerles un pequeño experimento filosófico. Los impuestos que se pagan al año por los beneficios derivados de las operaciones con oro son los mismos que los asociados a las tasas de interés. ¿Recuerdan cuando nos pagaban una cosa que se llamaba intereses? Pues esos intereses también estaban sometidos a impuestos. Si utilizan el oro para sus operaciones anuales y resulta que su precio ha subido respecto a la divisa en la que tributan sus impuestos, es normal que ese diferencial también sea agravable. Entiendo. Josh, volvamos a la profunda discusión filosófica que manteníamos el otro día sobre esta extraña inversión del panorama económico y financiero que hace que si una persona tiene una cierta cantidad de riqueza, el riesgo de seguir acumulando y de endeudarse disminuye. Es una locura. Usted ha estudiado mucho el tema. Desde el punto de vista filosófico, ¿qué le parece? Bien, ese grave problema de desigualdad fue una de las razones por las que creamos esta plataforma. Hemos llegado a un punto en el que los ricos se les paga por utilizar su dinero. Tarjetas de crédito sin intereses, millas por volar, estancias en hoteles de lujo, viajes por todo el mundo en primera clase, todo eso por utilizar su dinero.
Pero mientras, al comerciante se le cobra una comisión del 3% y el consumidor de a pie, además de pagar unos intereses altísimos por los préstamos a corto plazo que pueda contraer vinculados a su nómina, también se ve obligado a pagar un precio mayor por los productos que consume al tener acceso solo al dinero en efectivo. Y encima su patrimonio disminuye. En cambio, los ricos se endeudan para comprar cosas o activos. Es un problema estructural. Crea un techo de cristal sobre la clase trabajadora cuyos salarios por hora trabajada son fijos a lo largo de todo el año, mientras que en ese mismo periodo los bancos centrales pueden subir el precio de los activos un 30%. ¿Qué salarios han subido un 30% en el último año? Eso es. Cuando los intereses negativos se instalen por todo el mundo, que es lo que nos espera en el futuro, llegaremos a un punto en el que se pagará a los propietarios de las casas por seguir siendo dueños de sus viviendas. Los intereses de las hipotecas en Dinamarca son menores que la rentabilidad del bono estadounidense a 30 años. Sí. O incluso le pagan a la gente por endeudarse. Es lo que yo llamo el apartheid de las tasas de interés. ¿Qué le parece el concepto? Es estupendo, me encanta. Debería inventar más. Gracias, Roy. Le estoy dando un montón de buenos conceptos. Ya sé que debería inventar más. En fin, siga. Es una vuelta a la época de los tributos. Desde la entrada en vigor de la Carta Magna, hemos intentado huir de ese sistema feudal en el que los esclavos tenían que rendir tributos a sus dueños. Pues bien, ¿qué son las rentabilidades negativas de los bonos sino tributos? Porque estamos obligados a pagarlos si queremos vivir en la tierra. El despropósito ha llegado hasta tal punto que para que los bancos se aseguren de que el precio de la vivienda continúa por encima de un cierto nivel, pagan a sus dueños para permanecer en su casa. Creo que es algo incompatible con el progreso de nuestra sociedad en los últimos 30 años. Vamos a hablar de nuevo de las criptodivisas. Su plataforma ha nacido en un momento de esplendor de la criptografía, las criptodivisas y el Bitcoin, para las que los bancos y los bancos centrales no tienen un plan. No saben cómo competir con ellas. ¿Podría eso obligar a los gobiernos y a los bancos centrales a volver a considerar al oro como divisa de reserva? Porque al menos ese mal ya lo conocen. Exacto. Es una idea muy interesante. Háblenos al respecto. A nosotros nos encantan las criptodivisas. Tenemos un montón de conocimientos al respecto, las estudiamos a fondo antes de crear la plataforma, y aunque mucha gente no lo sabe, también tenemos una importante inversión en el Bitcoin. Para nosotros lo más interesante del Bitcoin y las criptodivisas es que han dejado de ser vistas como burbujas. Yo creo que un activo que supera su máximo anterior registrado hace 2 años no puede considerarse una burbuja, sino el nacimiento de una nueva clase de activos con una credibilidad y un grado de adopción cada vez mayores. A mí la situación actual del Bitcoin me recuerda mucho a cómo cotizaba el mercado bursátil en los años 90, antes del CAF y de todas esas manipulaciones. CAF significa comercio de alta frecuencia. Efectivamente. Y eso me lleva a pensar que a lo mejor las criptodivisas acaban haciendo que el poder, es decir, los gobiernos y los bancos centrales, se vea obligado a implorar la vuelta de la norma del oro, porque el oro puede confiscarse, protegerse con armas, es algo físico. En cambio, las criptodivisas son antifrágiles, como el intercambio de archivos, y no se les puede poner barreras, hasta que llegue el día en que la gente exija que le paguen en criptodivisas y... Ustedes utilizan el oro para todo, ¿verdad? Sí, aceptamos todo tipo de... Pagan a sus trabajadores con oro. Efectivamente, y aceptamos todo tipo de criptodivisas, todas las que existen. A pesar de ser estadounidense, usted ha decidido abrir su negocio en Canadá. ¿Cómo le trata el país? ¿Cuál es su marco normativo? ¿Cómo se abre una empresa de nueva creación aquí? Cuéntenos. Es un marco idóneo. De hecho, creo que esa es una de las principales razones de nuestro éxito. La sociedad canadiense es muy abierta, el marco normativo es muy progresista y el gobierno de Canadá fue el primero en legislar las criptodivisas y divisas virtuales, eximiéndolas del IVA y de todo tipo de impuestos. Pero por encima de todo, lo más sorprendente para mí ha sido comprobar lo capaces y talentosos que son los trabajadores. Hemos reunido un equipo extraordinario de ingenieros y diseñadores gráficos. El otro día estuve visitando sus oficinas y comprobé que muchos trabajadores provienen de Bay Street, el Wall Street de Canadá. ¿Seleccionan a sus empleados de esa fuente de talento? Bueno, yo no diría que todos vienen de Bay Street. Intentamos mantener una proporción de empleados que provengan de allí, nada más. Mire, en Canadá existe una fuerte pasión por el diseño gráfico.
lo que hace que haya unos diseñadores estupendos, y lo mismo sucede con los ingenieros de JavaScript. Todo el mundo está a la vanguardia de todo. En general puede decirse que en Canadá hay una mezcla de personas muy ecléctica. Josh, usted es ingeniero y experto en producción. ¿Por qué vendió Canadá todo su oro? ¿Qué clase de locura es esa? Lo hicieron con la excusa de la diversificación, cuando en realidad no fue más que el inicio de una nueva guerra de divisas. No tienen más que analizar cualquier gráfico sobre cualquier periodo de tiempo para darse cuenta de que están vendiendo un activo cuyo precio no sube en frente a otras divisas. Puede que nosotros nos equivoquemos, pero al menos ofrecemos una alternativa. Y eso es lo importante, poder elegir entre distintas posibilidades. Lo que pasa es que en el caso del oro, las matemáticas demuestran que siempre ha funcionado, con independencia del gobierno, del periodo histórico, de la deuda soberana, etc. La gente vincula muchas cosas al oro cuando el oro verdaderamente se rige por la física, por lo que es una buena elección con independencia de la zona del planeta en el que viva uno. Ya que ha sacado el tema, vamos a hablar de la física, que es un tema muy interesante. ¿Quién de los dos empieza? Empiezo yo y después que siga Josh. Adelante, Roy. Es muy sencillo. Vivimos en una realidad objetiva y física gobernada por una ley natural y una ciencia muy bien articulada alrededor del concepto de los elementos, que empezó seguramente con Aristóteles y que alcanzó su máximo apogeo con Einstein. La ley natural consta de 92 artículos fundamentales, eso tan aburrido que estudiábamos en el instituto y que se denomina elementos químicos. Pues bien, todo lo que existe en el mundo real, incluido el ser humano, es un compuesto o una organización formada por esos 92 elementos. El problema de los elementos es que tienen un enemigo llamado oxígeno, que genera vida, y 84 de los 92 elementos tienen ciclos de vida. Se pudren, se evaporan, se deslustran y mueren. Igual que la leche tiene una fecha de caducidad, a los elementos les pasa lo mismo. La excepción está en esos 8 elementos que conocemos como metales nobles, que por algún motivo, desde el nacimiento del universo, no se mezclan para formar moléculas y compuestos, ni siquiera con el oxígeno. Son básicamente inmortales. Ese es nuestro punto de origen. El iridio, el osmio, el oro, la plata, el platino y el paladio. De esos 8, hay 4 muy raros que se descubrieron demasiado tarde y no se han empleado demasiado, pero los otros 4, el oro, la plata, el platino y el paladio, sí que podrían haberse convertido en dinero todos ellos. Voy a dejarle a Josh que explique por qué y por qué finalmente decidimos que el más adecuado para representar la función del dinero es el oro. Nosotros tenemos una teoría sobre el oro, la prueba energética de valor. La economía es un sistema complejo con unos determinados índices de deterioro de la información y de entropía energética. Pero al final lo que uno quiere es que el dinero le dure. Y lo que más circule, lo que más sirva para establecer el precio y la cotización de las cosas, será lo que más dure. Es cierto que el oro requiere mucha energía para producirse, pero una vez producido, dura para siempre. Es una tecnología permanente, por así decirlo. Se produce una vez y ya dura para siempre, mientras que un sistema operativo está sometido al deterioro de la información. Vamos, que el oro es una buena señal de precios respecto a todo lo demás. Y las joyas serían una tecnología. Es una cartera. Las joyas no se han convertido en lo que son porque la gente quisiera llevar algo brillante en el cuerpo. Los estudios antropológicos demuestran que las joyas eran una especie de cartera para llevar el oro. Mire, nuestros ancestros, las generaciones anteriores, de distintas civilizaciones, eras y continentes, tras muchísimos experimentos, determinaron hace 10.000 años que el oro es dinero. Y eso a pesar de no disponer de los conocimientos científicos necesarios para probar su teoría. La razón por la que eligieron el oro antes que la plata es porque el oro es más escaso, mientras que la plata tiene una especie de ciclo vital más largo, una semivida. Y el platino y el paladio fueron descubiertos más tarde. Son como las redes sociales que nadie quiere utilizar. Vamos, que el paladio es el MySpace de los metales preciosos. Eso es. Y nadie quiere utilizar MySpace pudiendo utilizar el oro. Pero existe otra razón científica tangible. Hace 200 o 300 años, si nos hubieran puesto encima de la mesa oro, plata, platino y paladio, no habríamos podido distinguir a los 3 últimos entre sí, mientras que al oro sí. El oro es distinguible, es amarillo y brillante, mientras que los otros se parecen un montón. Muy bien, nos quedan unos 30 segundos. Tengo entendido que tienen previsto abrir una tienda en Toronto. ¡Qué interesante! Cuéntenos.
Sí, del más de 1 millón de usuarios que tenemos, incluidos varios ayuntamientos, muchos nos han pedido que creemos una sucursal. Lo hemos pensado largo y tendido porque en principio nuestro modelo de negocio consistía en crear una tecnología expandible a través de Internet, pero luego nos hemos dado cuenta de que otras empresas en las que nos inspiramos también tienen una especie de buque insignia o embajada física. Sería parecido a lo que pasa con Charles Schwab, que es por excelencia una empresa de Internet, pero que tiene también 500 o 600 sucursales. Y lo mismo sucede en empresas como Scottrade o Apple. De hecho, aunque Apple vende la mayor parte de sus productos a través de sus canales de distribución, sigue teniendo algunas sucursales. Así que sí, hemos decidido abrir nuestra primera sucursal, nuestro buque insignia, en el 38 de Avenue Road, en Toronto. La apertura oficial tendrá lugar el próximo 1 de septiembre y dentro de la sucursal habrá una biblioteca, ¿Y oro gratis para quien la visite? Sí, oro gratis para todos. Que no, que es broma. Claro. Señores, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias, Max. Muchas gracias. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestros invitados Royce Bach y Josh Crump de BitGold Gold Money. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.